Este mediodía, la Comisión Permanente del Parlamento debate una propuesta de declaración sobre la situación de Venezuela y la asunción presidencial de Nicolás Maduro. La coalición de gobierno busca el apoyo del Frente Amplio en una declaración de condena a las acciones llevadas adelante por los organismos de seguridad del país caribeño. Con las noticias a esta hora del mediodía, donde tenemos 29 grados de temperatura. El cielo se encuentra algo nuboso y nuboso con periodos de claro. Los vientos relativamente fuertes soplan del sector este con una intensidad de 40 kilómetros en la hora, con rachas de hasta 50 kilómetros en zonas costeras. Una máxima de 33 se espera para esta jornada. Con datos del Centro de Gestión de Movilidad, les decimos que Charrúa, desde Magallanes hasta Gaboto, va a estar cortada la circulación hasta las 5 de la tarde. Lorenzo Pérez, desde 26 de marzo hasta Berro, también hasta las 5 de la tarde no se va a poder circular. Y Gaboto, entre Galicia y La Paz, el corte será hasta las 6 de la tarde por trabajos de hormigonado. Para seguir en tiempo real, @imtránsito, @mbdtransporte, cualquier cambio en la circulación en redes sociales. Vamos con algunos titulares de temas que vamos a desarrollar hasta las 2 de la tarde. El presidente electo Yamandu Orsi fue operado de cataratas en un ojo en esta mañana y el jueves próximo le repetirán la intervención en el otro ojo. Para el director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, Pablo Siris, es inevitable que la próxima administración se revisen algunos aspectos de la ley de medios vigente. A partir del sábado 1 de febrero de 2025, la única forma de acceder al subsidio de recarga de garrafas de Supergas para beneficiarios Mides será a través de la aplicación Tu App. Uruguay suspendió temporalmente la importación de productos de origen animal desde Alemania e Israel debido a la detección de fiebre aftosa en esos países. Funcionarios de UTU denuncian presuntas irregularidades en el organismo donde se habrían incumplido procedimientos en la gestión de gastos. El tema fue elevado a la ANEP por los consejeros en representación docente Daisy Iglesias y Julián Mazzoni, que reclaman una investigación de urgencia. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un aviso por ola de calor desde este jueves. Gran parte del territorio nacional está en riesgo muy alto de incendios, según Meteorología. Tras meses de negociaciones, Hamas e Israel están a punto de pactar un acuerdo de cese el fuego en el territorio palestino, luego que el equipo de mediadores cataríes entregaron el borrador final del acuerdo que incluye la liberación de rehenes. Comenzamos este noticiero con el contacto en exteriores de nuestro compañero Eduardo Delgado, que está donde está el núcleo de la transición de gobierno, allí en Plaza Alemania. Eduardo, buen mediodía. Buen mediodía, Pilar, un gusto saludarte. Venimos con información de hace apenas minutos. Recordar que hoy el presidente electo fue operado de cataratas en su ojo derecho y hace apenas minutos salió un comunicado con su estado de salud. Señala que no hubo ninguna complicación en esta cirugía realizada a Yamandu Orsi, que fue con absoluta normalidad. Esto lo dijo su propio médico personal, que es Álvaro Danza. Se realizó la cirugía de cataratas de acuerdo a lo previsto, no hubo ninguna complicación, afirmó el doctor, que además cabe recordar que dentro de 48 horas, Yamandu Orsi será operado también de cataratas, en este caso del ojo izquierdo. Está previsto que guarde descanso en estos días, aunque también trabaje en parte desde su hogar. Esta es la información recién salida sobre el estado de salud del presidente electo. Pero aquí, como tú decías, también se sigue dando parte de la transición de gobierno. En ese sentido, hay varias reuniones de diferentes ministros designados y otros cargos designados que asumirán desde el próximo marzo. Uno de ellos es su secretario de Vivienda. Estamos hablando de Cristian Di Candia, quien habló hace minutos con la prensa, comentó sobre reuniones que mantendrá con FECOBI en esta semana y con otras organizaciones sociales, tanto él como la ministra Cecilia Cairo, también con la Cámara de la Construcción, y que las autoridades por el momento no manejan una cifra exacta respecto a las viviendas que se construirán en el próximo periodo de gobierno. En ese sentido dice que falta mucha información aún para arriesgar un tipo de cifra. Vemos y escuchamos parte de lo que dijo Di Candia.
Mira, nuestra aspiración programática es que la vivienda para el pueblo uruguayo deje de ser una utopía inalcanzable y pueda llegar a ser una realidad. En términos cuantitativos, nosotros no vamos a cometer el error que tuvo este gobierno. Por supuesto que vamos a intentar que las soluciones habitacionales sean la mayor cantidad posible. Ahora hay que ver cómo articular los diferentes instrumentos, ¿no? Una cuestión es la construcción de vivienda, luego está la compra de vivienda usada, está el subsidio de alquiler. Tenemos que ver cómo se va a instrumentar el plan de primera vivienda, que fue un compromiso del presidente y de la vicepresidenta electa en la Plaza de Toros de Colonia. Y bueno, depende de cómo se articulen esos instrumentos, es qué cantidad de soluciones habitacionales van a haber. Creo que lo importante es tener en cuenta que esos instrumentos tienen que manejarse en conjunto, tienen que ir articulados y que no puede ser, digamos, uno por un lado, otro por otro, sin articulación. Pero respecto a los asentamientos que está previsto, uno de los buques insignia de este gobierno fue el plan Avanzar. ¿Cómo han visto los resultados de ese plan y qué tienen previsto ustedes? Bueno, por ahora no hacemos evaluaciones concretas hasta no tener toda la información, eso es lo responsable, por un lado. En principio no venimos con un rol refundacional, pero sí vamos a evaluar, obviamente, el funcionamiento de cada uno de los planes, ver si corresponde que permanezcan o si hay una superposición de planes que conviene o es mejor para la política pública y para la gestión reorganizarlo de otra manera. Eso va a estar previsto en el plan quinquenal de vivienda, que hay que armarlo antes de junio. ¿Auditorías va a haber? Agregar, Pilar, que parte importante de la gestión de esta transición la lleva adelante el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, más aún estos días en que no está viniendo el presidente electo Yamandu Orsi. Hoy, por ejemplo, tuvo reunión con el senador Felipe Carballo y ha tenido también encuentros con otro de los ministros y sus secretarios designados que asumirán desde el 1 de marzo. Ayer Sánchez se refirió al presidente Luis Lacalle Pou. Dijo que ha sido mal asesorado en relación a los señalamientos sobre demoras en la información entregada en la última transición de gobierno, la transición de gobierno de Tabaré Vázquez a la de Lacalle Pou. En ese sentido, Sánchez comunicó que en esa ocasión, en diciembre, ya se había entregado toda la información al gobierno electo. Él dijo que los ministerios están funcionando a diversa velocidad en cuanto justamente a informar a las autoridades que asumirán desde marzo próximo. Vemos parte de lo que dijo. Hay ministerios en los cuales se ha avanzado y se ha profundizado mucho y ministerios en los cuales todavía no se ha avanzado tanto. Pero eso es natural, estamos en momentos donde la gente se toma licencia, vacaciones, y eso genera obviamente estos atrasos que son absolutamente razonables. Debería discrepar un poco con el actual presidente de la República, que dijo, comparado con la información que recibieron del gobierno anterior, ya teníamos mucha información. Bueno, creo que lo están asesorando un poco mal al actual presidente de la República, porque los informes de transición en el periodo pasado se dieron en el mes de diciembre, ¿verdad? Y ahora, como les contaba recién a sus colegas, ahora es lo que habíamos acordado, en esta semana, a partir del 13, es que recibiremos todos los informes de transición de la presidencia. Por lo cual, si tenemos que comparar informaciones y tiempo, en realidad las actuales autoridades recibieron información mucho antes de la que la estamos recibiendo nosotros. Pero ese no es un problema, no es un drama y no es una complicación para el nuevo gobierno, ni ha sido parte de una controversia, ni una discusión, porque acá la campaña electoral terminó. Entonces, como la campaña electoral terminó, estamos todos abocados a lo que hay que hacer, a que el gobierno que surgió de las urnas se tome posesión, y el gobierno que está saliendo está haciendo su mejor esfuerzo para que eso suceda dentro de los carriles institucionales. Para finalizar, Pilar, contarte de que como parte de las reuniones previstas para esta jornada hay una que es muy relevante en cuanto a buena parte de la política de seguridad del próximo gobierno. Es a las 14 horas entre el prosecretario designado, estamos hablando del exfiscal de Corte Jorge Díaz, con Daniel Espinosa y Ricardo Gil Iribarne. Ambos tuvieron cargo de responsabilidad en la Secretaría Nacional contra el lavado de activos y también contra el financiamiento del terrorismo, y también a nivel de la JUTEP, de la más también conocida como Junta Anticorrupción. Nombres de peso en los gobiernos anteriores del Frente Amplio, con gran prestigio tanto nacional como internacional en estos temas. Está previsto que asesoren a Díaz en cuanto a las políticas que llevará adelante el próximo gobierno con relación al lavado de activos, y también colaboren en la designación de las autoridades de la CENACLAF. Esperaremos entonces también los resultados de dicha reunión que, como decíamos, está prevista desde las 14 horas.
Bien, muchísimas gracias, Eduardo, por esta información. Y de Plaza Alemania nos vamos al Palacio Legislativo, donde se encuentra nuestro compañero Federico Jurkovic. Federico, buen mediodía, ¿cómo estás? Pilar, buen mediodía. Estamos aquí donde funciona el Senado habitualmente, hoy convertido en la sala de sesiones de la Comisión Permanente, que fue convocada especialmente por el oficialismo en nombre de la senadora Graciela Bianchi, para que el Parlamento uruguayo se posicione ante la asunción de Nicolás Maduro en Venezuela del pasado viernes 10 y el desconocimiento del gobierno actual del nuevo gobierno de Maduro y el reconocimiento de Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que se proclamó presidente venezolano a raíz de las actas que ha mostrado que validarían su triunfo. Ustedes saben, este es un tema que divide aguas entre oficialismo y oposición. Había una expectativa de poder llegar a una declaración conjunta, siempre y cuando el gobierno electo de Yamandu Orsi también anunció que no reconoce los resultados de las elecciones proclamados por Maduro. Lo que no sabemos todavía es cómo se parará una vez que asuma con respecto a Edmundo González Urrutia y el vínculo real que tendrá con Venezuela. Al inicio de la sesión, sobre las 12 horas, se pidió un cuarto intermedio para tratar de llegar a esa declaración. Al regreso, la senadora Graciela Bianchi comunicaba de esta manera que no había sido posible. Hasta hace un ratito hicimos todo lo posible y me consta del esfuerzo del coordinador designado por el Frente Amplio, integrante de esta comisión permanente, Daniel Cayani, para llegar a una declaración conjunta. Pero claramente tenemos algunas posiciones, o yo diría muchas posiciones, diferentes, que al momento de sentarse a escribir se traducen en conceptos y en palabras que no todos están dispuestos a aceptar. Este 10 de enero o el 10 de enero próximo pasado se produjo un acontecimiento positivo, enormemente positivo, en la medida en que existió la posibilidad de que Edmundo González Urrutia pudiera juramentarse como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, porque así lo indican los votos. Se discutió mucho, se planteó muchas veces por parte de la comunidad internacional, por parte de las distintas fuerzas políticas, oficialismo y oposición en Venezuela, e incluso acá en el Uruguay, de que todo dependía de las actas. Bueno, las actas, las únicas que aparecieron fue la que presentó el presidente electo González Urrutia, y que están cuidadosamente guardadas en el Banco Central de Panamá, que como todos sabemos, el presidente de Panamá, como otros presidentes latinoamericanos y de la Unión Europea y de distintas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, las Naciones Unidas, la OEA, han abrazado al presidente electo de acuerdo a la voluntad de las urnas, claramente con una aprobación del 70% del electorado. O sea, la victoria de González Urrutia fue aplastante. Hasta ahí entonces la palabra de la senadora Graciela Bianchi. Así empezaba la sesión posteriormente, y mientras Manuel Montero, nuestro camarógrafo, les muestra, por ejemplo, cerca del reloj de la sala de sesiones está Gustavo Becerra, que es el delegado de Edmundo González Urrutia, que está haciendo un seguimiento directo aquí desde las barras del Senado de esta exposición. Lo acompañan unas 5 o 6 personas también de origen venezolano que vinieron a presenciar cómo se posicionaba el Parlamento uruguayo. En estos momentos se está hablando el diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto, y se espera también conocer la posición del Frente Amplio. Pilar, te cuento que hasta el momento no he podido acceder a la declaración que proponía el Frente Amplio para ver esas palabras que dice Graciela Bianchi, que son las que generan diferencia. Sin nombrar al Frente Amplio, pero dio a entender, por ejemplo, le recrimina al Frente Amplio una suerte de dicotomía en cuanto a reconocer a Maduro como un dictador que tiene un régimen donde se aplica la tortura y las desapariciones, y desde ese aspecto entonces hablaba de que no puede ser que en Uruguay se considere que hay desaparecidos clase A
y clase B, en un momento también bien importante de estas declaraciones, cuando está el gobierno debiendo información a familiares sobre cómo se comportó durante su gestión el presidente Luis Lacalle Pou, detenidos desaparecidos. Así que una sesión que se anunciaba como rápida, entiendo que va a extenderse porque hay varios anotados para hablar, cada uno tiene 15 minutos, habrá que ver entonces, seguiremos acá pendiente de cómo termina. Los dejo con la palabra del diputado Sebastián Cal y volvemos en cualquier momento. Pilar. Se burla de la gente, un nivel de impunidad absoluta. Realmente, ¿qué más tenemos para hacer que esto? Sí, como decía la senadora Bianchi, nadie quiere una intervención militar porque sabemos que sería una masacre donde vemos que a las minorías fanáticas que siguen quedando en Venezuela se les arma, se les entrega armas. Sería una masacre, sí, así que nadie quiere eso, por supuesto. ¿Por qué vamos a ir? Con las sanciones no las va a sufrir Maduro. Maduro va a seguir comiendo y tomando lo que se le antoje. Y ninguna sanción le va a limitar de que Maduro y todo su catervacidad, desayunando, almorzando, merendando y cenando lo que se les antoje. Lo único que van a sufrir, cualquier tipo de sanción que se le pueda poner a Venezuela, va a ser el pueblo venezolano. Hasta allí entonces estamos escuchando a Sebastián Cal, diputado por Cabildo Abierto, y vamos a volver cuando Federico Jurkovic nos vuelva a convocar sobre el resultado de esta reunión de comisión permanente sobre el caso de Venezuela. Y sobre Venezuela seguimos hablando porque el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que el futuro gobierno va a promover el diálogo sobre Venezuela y que el próximo canciller, Mario Lubetkin, trabaja en ello. Agregó que aún no se resolvió quién de ese país se invitará a la asunción de Yamandu Orsi y que el candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia no solicitó reunión con el presidente electo. No hay ninguna dificultad ni hubo ningún tipo de gestión avanzada. No, esos son todos rumores que lo que buscan de alguna manera es generar una sensación que no existe. Yamandu Orsi ha sido extremadamente claro. Tiene que ver con que, lamentablemente, en Venezuela ha habido un proceso de deterioro de las condiciones democráticas que han llevado a situaciones en donde, por ejemplo, en la última elección ha quedado una sensación de que ha quedado cuestionada. Y eso es así, y eso es una realidad política con la que convivimos, y ese es un problema que tiene América Latina. Ahora, nosotros hemos dicho siempre que desde el gobierno entrante lo que buscaremos son los caminos de diálogo, los caminos para generar condiciones de que el Uruguay sea una plataforma para el diálogo de los actores políticos. ¿A qué nivel se le va a invitar al gobierno de Venezuela a la asunción de Yamandu Orsi? Bueno, ustedes yo entiendo que tienen un foco puesto en Venezuela, nosotros no tenemos foco puesto en Venezuela, tenemos foco puesto en Uruguay. Y por tanto lo que vamos a hacer es lo que procede y corresponde de manera diplomática, es invitar a todos los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas. Pero por eso, a nivel de presidente o a nivel de... Bueno, eso es algo que tendremos que hablar con el canciller y con el presidente de la República, Yamandu Orsi, que todavía no lo hemos conversado. Usted imagínense que estamos tratando de conformar gobierno, todavía no hemos podido avanzar en qué es lo que vamos a hacer el 1 de marzo, que implica, por supuesto, mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero lo vamos a comunicar oportunamente. Carolina Payas y Elvia Pereira van a asumir como consejeras del CODICEN. Así lo confirmó José Carlos Maía, ministro de Educación y Cultura designado, quien dijo que la Dirección de Cultura y del SODRE se van a definir en esta semana. Por otro lado, el futuro ministro aclaró que aún no se reunió con su colega de Turismo, Pablo Menoni, por la fecha de inicio de clases y acotó que estima que no les darán los tiempos para modificaciones. En el CODICEN vamos a anunciar hoy la designación de 2 compañeras con mucha trayectoria en la educación y que son muy significativas. Los 2 nombres que van a acompañar al presidente, que ya saben ustedes va a ser Pablo Cayani, son los nombres de Carolina Payas, la profesora Carolina Payas, y la maestra Elvia Pereira. El hecho de ser personas que conocen la educación por dentro, que tienen experiencia desde el punto de vista de la construcción cotidiana, lo que es la educación pública uruguaya, es un plus. No me parece una cuestión de exclusividad, pero sí creo que, desde por lo menos una concepción nuestra,
del Frente Amplio es un tema de identidad, y eso es importante. Queremos un CODICEN que, en primer lugar, no tenga una visión refundadora. Es decir, que no lleguemos con la idea que con nosotros empieza la historia de la educación y que todo lo anterior es mala palabra. Vamos a llegar con una impronta que tiene que ver con sí cambiar cosas, las vamos a cambiar, porque lo anunciamos durante la campaña electoral y estamos convencidos que hay cosas que cambiar. Pero no con ese tono, con ese tenor. La presidenta de la Cámara de Turismo, Marina Cantera, dijo que hay muchísimas coincidencias entre su gremial y las futuras autoridades del Ministerio de Turismo. Esto lo dijo tras reunirse con el ministro designado, Pablo Menoni. La empresaria aseguró que es necesario darle más presupuesto a ese organismo y mantener el criterio de involucrar al sector privado en las políticas públicas, como hizo este gobierno. Tuvimos muchísimas coincidencias, la verdad que fue una muy buena reunión. ¿Qué esperan de este gobierno? ¿Qué debería pasar en estos 5 años para que el sector mejore? Bueno, nosotros una de las cuestiones que estamos hablando ahora es el tema del presupuesto del Ministerio de Turismo. Uno puede tener planes estratégicos muy buenos, muy detallados, muy consistentes, digamos, para el desarrollo de una actividad, pero si esos planes no están acompañados con un presupuesto que acompañe, es bastante difícil llevarlos adelante. Por lo tanto, entendemos que unir esas dos cosas, un buen plan estratégico con una buena asignación de recursos para el sector, así como se ha hecho con otros sectores, el sector de TI, el sector audiovisual, que han tenido planes estratégicos bien desarrollados, pero también con presupuestos que acompañan para ese desarrollo. ¿Ese acompañamiento económico es hacia la promoción hacia el exterior? Y bueno, creo que hay varios puntos que el sector debe de desarrollar. Uno de ellos, y quizás uno de los más importantes sin duda, es la promoción turística, pero que en estos 5 años se le ha dado al sector privado un espacio también para trabajar en conjunto, que ha sido importante y que vimos ahora en esta reunión con las autoridades electas, que hay la enorme voluntad de seguir trabajando en conjunto con el sector privado, y eso la verdad es que nos llena de orgullo. Quiere decir que nuestro país tiene algunas políticas que son políticas de Estado, más allá de una política pública puntual en un momento. Ricardo Gil Iribarne, quien presidió la Junta de Transparencia y Ética Pública durante el último gobierno del Frente Amplio, manifestó su preocupación porque entiende que el gobierno electo no ha brindado señales claras sobre sus políticas de combate a la corrupción. Aclaró que no va a integrar ningún organismo y señaló que las personas que integran la futura conducción de la JUTEP no deberían ser propuestas por los partidos políticos, justamente para garantizar su independencia. No veo señales claras en ese sentido. Como lo ves en otras zonas, ¿no? Donde ya hay algunos anticipos, ¿no? Entonces a mí me preocupa de qué manera el nuevo gobierno va a caracterizar a la corrupción como problema nacional, y cuáles van a ser las herramientas que va a usar para prevenirla y combatirla y castigarla cuando haya que castigarla. Creo que eso no se reduce a la JUTEP, es más complejo. Creo que hay que pensar en un sistema anticorrupción que incluye, por supuesto, a la JUTEP como un organismo central, pero que también tiene un tribunal de cuentas que está muy desautorizado permanentemente y cuyas resoluciones no son atendidas la mayoría de las veces. A mí me gustaría ver más señales de qué se piensa hacer en ese tema, porque además venimos de un periodo donde a mi entender se ha hecho muy poco. Para Gil Iribarne, los nombres de quienes integren la futura JUTEP no deberían surgir de los partidos políticos. En este periodo de gobierno, en el actual periodo de gobierno, eso se cambió y los miembros de la JUTEP fueron propuestos por los partidos políticos. Yo creo que eso es un error profundo. ¿Por qué? Porque si te propone tu partido político, tú vas a defender a tu partido político y cuando al partido político no le gusta lo que haces, te va a sacar de allí, como ya pasó en este periodo. Yo creo que esa selección la debe hacer la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, y vos en el Senado conseguir los votos necesarios para la venia. Para el director de la Unidad de Servicios de Comunicación, la URSEC, Pablo Siris, es inevitable que en la próxima administración haya un nuevo debate de la Ley de Medios aprobada en octubre pasado. El director en representación del Frente Amplio denuncia el tratamiento exprés del borrador de la reglamentación de la ley, donde el organismo regulador de las comunicaciones se dio solo 2 días para analizar.
Más allá de las críticas al borrador de reglamentación de la Ley 20.383 de difusión de contenido audiovisual que tiene errores y contiene figuras como la revocación parcial de licencias que no está contemplada en la norma, lo que realmente le preocupa a Siris es la ley, así lo afirmó. El jerarca por la oposición entiende que el gobierno electo debe abordar cambios en la ley de medios vigente. Yo creo que es inevitable que haya un redebate de algunos aspectos de la norma. Creo que es inevitable porque hay primero hay algunos elementos que están mal planteados en la normativa que finalmente se aprobó. Por ejemplo, en relación al número de licencias, puede ser razonable esto que se plantea de aumentar el número de licencias para mantener la sostenibilidad del mercado, pero entonces habría que reclamar mecanismos que facilitaran la diversidad de voces, la diversidad de contenidos. En principio, yo creo que eso debería ser revisado. Hay distintas opciones que no son solamente te autorizo que acumules, a que engordes, ¿verdad? Creo que en democracia además debería preocuparnos mucho que haya algunos pocos medios, algunos pocos grupos empresariales muy gordos y el resto de los medios de comunicación penando por una pequeña publicidad oficial. Siris también manifestó preocupación por la libertad de expresión a nivel de Internet, con la reciente decisión de Meta de eliminar la verificación de contenidos. El director de la URSEC señaló que Uruguay no tiene ninguna normativa que regule a Internet y se deben buscar mecanismos que garanticen la libertad de expresión y la información engañosa, sobre todo en temas de salud, economía o política. Nosotros tenemos una situación en nuestro país y en todo el mundo donde las empresas de telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual en general van corriendo detrás de las plataformas de contenidos. Entonces, para poder garantizar que uno pueda ver las películas por streaming o pueda escuchar la música sin cortes, entonces las empresas se ven obligadas a aumentar la cantidad de datos que brindan. Siris señaló que las grandes plataformas de contenido solo captan las ganancias y no aportan nada al ecosistema de comunicaciones. Eso es algo que debe ser, entiendo yo, regulado. Y además los enormes temas, la gran preocupación que existe en todo el planeta en relación a la libertad de expresión y nuevamente a la diversidad de contenidos en línea. Uruguay no cuenta con una ley que habilite a la URSEC a controlar las actividades en Internet ni la difusión de contenidos falsos y engañosos que pueden ser peligrosos a nivel de salud o influir en la política. Yo creo que sí nosotros debemos buscar mecanismos particularmente que garanticen los temas de la libertad de expresión. Ahora en estos días hay un debate muy importante en torno a la decisión que adoptó el monstruo Meta, la empresa que controla Mark Zuckerberg, de eliminar a los moderadores de contenidos, al menos en Estados Unidos y América del Norte. Nosotros no tenemos normativa que controle los contenidos de Internet. Al no haber normativa que controle los contenidos de Internet de ningún tipo, ni bien ni mal, ni que la promueva, ni que nada, al no haber normativa, es muy preocupante lo que pueda suceder allí. Nosotros en nuestro país, gracias a la Asociación de la Prensa Uruguaya y también a los partidos políticos, se tomó una decisión muy importante en la campaña electoral, que fue la de evitar las fake news. El tema de las fake news en las campañas electorales en casi todo el mundo juega un rol escandaloso, escandaloso. Casi 3 años de implementada la portabilidad numérica, el precio promedio de los contratos que ofrecen los operadores de telefonía móvil en Uruguay se redujo casi 26%. El último informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, cerrado a diciembre de 2024, indica que la empresa Claro es la más beneficiada del cambio de empresas, mientras que Movistar y Antel perdieron más portaciones de las que ganaron, aunque el balance en la empresa estatal es prácticamente pareja. El informe de la URSEC analiza la evolución del precio mensual y el rendimiento en gigabyte de los planes de telefonía móvil ofrecidos por Antel, Claro y Movistar en los contratos con un precio mensual y con prestaciones comparables entre sí. Según el análisis oficial, la portabilidad numérica generó un descenso en el precio promedio mensual del contrato en el orden de más de 11% y un incremento de casi 212% en el rendimiento en gigabyte de los planes con
considerados. A precios constantes de diciembre de 2021, el precio promedio mensual del contrato en 3 años de implementada la portabilidad numérica se ha reducido en casi un 26%. Las cifras oficiales de la URSEC revelan que hasta diciembre de 2024 Claro seguía siendo la mayor beneficiada del cambio de empresas, mientras que Movistar y Antel perdieron más portaciones de las que ganaron. Desde enero de 2022 a diciembre de 2024, Claro tiene un saldo a favor de 38.082, según datos de URSEC. Por su parte, Movistar tiene un saldo negativo de 32.750 usuarios y Antel generó una diferencia de 5.332 en ese lapso. Una brevísima pausa y seguimos en el segundo bloque de MBD Noticias. Grados en la temperatura en estos momentos. En Capital subió 1 grado de hace un ratito. Les contamos que el sindicato ferroviario denuncia falta de inversión en el servicio de trenes para el interior del país, calificando como infame la gestión presupuestal de la OPP. Los integrantes de la Unión Ferroviaria exigen la compra de nuevos coches y la apertura, además, de las vías del ferrocarril central, actualmente de uso exclusivo para UPM. El tren 1921 sufrió un principio de incendio cerca de Rivera, a 12 kilómetros de su destino. Los pasajeros fueron evacuados en una zona aislada y tuvieron que caminar por las vías hasta llegar a la ciudad. Se encendió una alarma por incendio y tuvieron que evacuar rápidamente el coche, que se terminó prendiendo fuego. Bueno, ahí aparentemente hay una falla mecánica que se está por dilucidar bien cuál es. Lo que más nos preocupa desde la Unión Ferroviaria, sin dudas, es la posibilidad concreta de que AFE pueda en el futuro cercano adquirir algunos coches motores nuevos para poder sostener este servicio y también ingresar prontamente a las vías del ferrocarril central, también con un servicio de pasajeros, ¿no? Días atrás, un tren chocó con una camioneta con tráiler de colmenas vacías en el kilómetro 141. Y eliminar los pasos a nivel. En las zonas pobladas no puede haber pasos a nivel, es un planteo de la Unión Ferroviaria, tienen que ser a desnivel, cuesta más plata, pero no tenemos accidentes, porque lamentablemente la gente, así tenga campana, luces, barrera, se tira a pasar. Lamentablemente el tren es muy pesado, siempre termina ganando y en este caso no hubo víctimas mortales, hubo daños materiales, lesiones leves, pero podía haber sido una desgracia. Este jueves 16 de enero los trabajadores de la Unión Ferroviaria tendrán audiencia con la ministra de Transporte y Obras Públicas designada, Lucía Echeverri. En la misma, los trabajadores quieren tener certezas de cómo se va a trabajar en el gobierno entrante respecto a lo referente a la administración de ferrocarriles del Estado y le van a solicitar que amplíe el servicio de pasajeros. Evacuar algunas dudas de qué es lo que piensa hacer la nueva administración con la administración de ferrocarriles del Estado. Hay allí un problema con 120 trabajadores que está pendiente un decreto reglamentario para pasar al Ministerio de Obras Públicas a trabajar en la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. Eso quedó enmarcado en el periodo de transición y no sabemos cuál es la opinión que tiene la ministra al respecto. Y bueno, después una serie de propuestas para el servicio de pasajeros, que nosotros entendemos que después de haber gastado 3.000 millones de dólares en el ferrocarril central, tiene que devolverle algo al pueblo con un servicio de pasajeros popular y eficiente. ¿Ha habido alguna señal del gobierno, ¿no?, en cuanto a priorizar el servicio de pasajeros? Sí, bueno, hemos visto algunas declaraciones de la ministra en ese sentido. Bueno, esperemos que lo puedan materializar. Funcionarios de diverso rango están bajo sospecha por posibles hechos de corrupción, por trámites que habrían incumplido procedimientos dentro de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Estas situaciones complejizan el panorama más allá de la órbita de la ANEP, lo que genera mayor preocupación y exige una investigación de urgencia. Que los hechos son graves, que lo que aparece mencionado a través de audio son temas delicados y que requiere actuar de oficio.
Y como requiere actuar de oficio, nosotros planteamos que debe investigarse, realizarse una investigación de toda esta situación a nivel de la Dirección General de Educación Técnico Profesional. Hay situaciones que tienen que ver con sustitución de comprobantes de gasto, que además en una de las notas de prensa aparece confirmado por la persona que supuestamente habría tenido esta conducta. Por otra parte, hay menciones en los audios a problemas de cumplimientos de horarios, hay menciones a personas no vinculadas al organismo, que no son funcionarias, que tendrían injerencia en asuntos vinculados a compras, a gastos y a movimientos. O sea, tenemos incumplimientos de diverso tipo, uno en gestión financiera y otros en gestión que tiene que ver con gestión administrativa. Desde el 1 de febrero hay cambios en el sistema para acceder al subsidio del Supergas tras detectarse irregularidades en su uso. Esto lo dijo el director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social, Antonio Mansi. El beneficio vigente desde el año 2022 otorga un 50% de descuento a poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre quienes están los que portan la tarjeta Uruguay Social, asignaciones familiares o asistencia a la vejez. Las modificaciones buscan garantizar un uso adecuado de este subsidio. A partir del 1 de febrero será obligatorio gestionar el subsidio del Supergas a través de la aplicación Tu App. El Mides y ANCAP detectaron irregularidades en el uso del beneficio y presentaron una denuncia penal. Por esta razón, todos los beneficiarios deberán inscribirse nuevamente en la página del Mides para continuar accediendo al descuento del 50%. Hasta el momento, en el sistema actual, digamos, que deja de regir a partir de febrero, era una plataforma que manejaba ANCAP y los beneficiarios venían con la cédula y con esa cédula el vendedor le sacaba una foto o si tenía la cédula con chip podía arrimarla al celular, en algunos casos podía llamar a algún call center, habían distintas modalidades para acceder. Pero con estos cambios que estamos haciendo de digitalización de las prestaciones y para darle más seguridad en términos de la identificación de la persona, es que estamos migrando hacia esta nueva plataforma. Estamos hablando en muchos casos de población vulnerable. ¿Qué pasa cuando no tienen justamente información digital o, por ejemplo, personas mayores que tampoco manejan plataformas? Bueno, con esto en realidad, para los que no tienen un celular que pueda descargar una aplicación o no se sienten conformes con el uso de una aplicación, igual se puede hacer a través de un SMS, que ahí el vendedor le manda como una notificación al celular y ahí le confirma el PIN para que pueda hacer la transacción. O sea, no es necesario descargarse la aplicación. Obviamente tiene beneficios porque ahí puede ver los saldos que va teniendo y eventualmente podrá tener otros beneficios. Uruguay suspendió temporalmente la importación de productos de origen animal desde Alemania e Israel debido a la detección de un brote de fiebre aftosa en esos países. Según un comunicado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, las autoridades veterinarias de ambos países notificaron el hecho a la Organización Mundial de Sanidad Animal. Ante esta situación que presuntamente no tiene vinculación epidemiológica, se suspendió temporalmente y en forma preventiva la importación de productos y subproductos de origen animal desde esos mercados. La medida tiene como objetivo mantener el estatus sanitario de Uruguay como país libre de fiebre aftosa con vacunación, con el que cumple desde el 22 de mayo del año 2003. La restitución de las importaciones dependerá de la evolución de los eventos, de la información proporcionada por los servicios oficiales de los países involucrados y del reconocimiento que la Organización Mundial de Sanidad Animal otorgue una vez que se den por finalizadas las acciones establecidas. La fiebre aftosa es una enfermedad infecciosa que afecta a diversas especies de mamíferos, tanto domésticos como silvestres, pero en ningún caso se transmite al ser humano. El Laboratorio de Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias elaboró un informe que mide la calidad escénica de 100 playas uruguayas y concluyó que 70% de ellas se encuentran en situación altamente comprometida. Entre las playas mejor valoradas se encuentra la playa de Santa Lucía del Este en el departamento de Canelones y la playa de Las Grutas en el departamento de Maldonado. La calidad escénica es una valoración integral de los atributos ambientales, ¿verdad?, y estéticos que contribuyen a la percepción
de las playas en su calidad recreativa. La playa se ve atacada por dos frentes contrapuestos. El incremento del nivel del mar, lo cual ha sido una evidencia irrefutable en los últimos 40, 50 años, y por el otro lado, la disminución de la duna. Al disminuir la duna, nosotros eliminamos el intercambio de arena y entonces el mar, cuando aumenta, sigue de largo y rompe la rambla, rompe todas las estructuras, y ya hemos visto en Montevideo, en Trubil, en Carrasco, en Aguas Dulces, en Rocha, en Costa Azul, un deterioro de las playas. Las playas en peor condiciones o unas playas comprometidas, un 70% seguramente. Y un muy bajo porcentaje, una calidad escénica y no deterioro que ronda 5 o 10% en función de las categorías que se definen. ¿Hay algunas playas de este monitoreo que corran riesgo de desaparecer? Dentro del arco de Pocito, en la zona de Trubil, en una parte de Carrasco donde ya se ha roto la rambla y tuvieron que reconstruirla, es que no hay una parte sin dunas, pero en Piriápolis, por ejemplo, cerca de la rambla de Piriápolis. Otros casos muy preocupantes son Costa Azul. Otro caso preocupante es Aguas Dulces, en donde el deterioro de la duna es tal que se ha llevado casas enteras. Momento de volver al Parlamento, donde está nuestro compañero Federico Jurkovic. Con novedades, Federico, adelante. ¿Qué tal, Pilar? Gracias. Exactamente, desde la primera salida hasta ahora es la primera voz de la oposición que se escucha en torno a la declaración que se pretendía impulsar de manera conjunta por parte del oficialismo. Hubo negociaciones, como ya conté, pero no se llegó a un acuerdo. Mientras Daniel Checo, nuestro camarógrafo, muestra lo que está pasando en el recinto, yo les voy a leer la declaración que sacará el FA. Tiene 5 puntos, en los 3 principales están los temas más sustanciales. Por ejemplo, el punto 1 dice que el gobierno venezolano ha profundizado su alejamiento del marco institucional impulsado por la propia Constitución aprobada en 1999. Este punto, el segundo, quizás es el más fuerte, digámoslo así, que el juramento de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, sin las auditorías de verificación correspondientes al proceso electoral, tal como exige la legislación y solicitadas por los organismos especializados que observaron las elecciones y la comunidad internacional, erosionan la legitimidad del resultado y cuestionan cualquier tránsito democrático. Punto 3, expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y exhorta al pleno respeto de los derechos humanos y políticos. Los puntos siguientes son donde la oposición hoy, oficialismo a partir del 1 de marzo, le piden al gobierno que se sume al concierto internacional para lograr un diálogo amplio en Venezuela que permita una salida institucional. Ahí están, entonces empezamos a ver algunos matices en función de lo que decían legisladores del oficialismo con respecto a por qué no hubo acuerdo. Vemos que no hay una calificación de Maduro como un dictador, como era una de las exigencias del oficialismo. Veremos entonces cómo transcurre finalmente, si se aprueban los dos, con qué votos, y en todo caso seguiremos haciendo la transmisión. Pilar, si te parece, los dejo con el posicionamiento que está expresando en este momento el senador Daniel Caggiani. Algunos legisladores que han hecho grandes discursetes acá le exigen más al Frente Amplio que a su propio gobierno, ¿no? Porque de hecho la Cancillería uruguaya sacó una declaración el 10 de enero sobre el tema de Venezuela que no habla nunca de la palabra dictadura. Utiliza los mismos términos que utiliza la declaración del Frente Amplio. Si algo le tienen que reclamar de tibieza o de sospecha, es a su propio gobierno o a su propia Cancillería. Pídenle la renuncia al canciller, llámenlo a sala. Nosotros estamos dispuestos a conversar con el canciller. Ahora, no nos exijan a nosotros lo que ustedes mismos no hacen. Ustedes mismos no hacen, siendo gobierno, porque al canciller lo puso el presidente de la República y no es ningún miembro del Frente Amplio. ¿Ah? Entonces, creo que
Nosotros nos podemos hacer discursetes y grandes cosas y hablar sobre las libertades, pero en realidad empecemos por lo primero, ¿no? Exijámosle a los propios. Y si no, cuestionémosle a los propios. Hasta allí entonces estamos escuchando a Daniel Cayani, senador en representación del Frente Amplio. Y nosotros acá seguimos con otros temas porque el año que cerró hubo 95 eventos hidrometeorológicos en todo el país que afectaron a personas o viviendas. Esto según el relevamiento anual del Sistema Nacional de Emergencias publicado recientemente. El SINAE también informó que el año pasado hubo 7 derrames de materiales peligrosos. Los 95 fenómenos hidrometeorológicos adversos revelados por el SINAE afectaron en 2024 a 13.682 personas, más de la mitad mujeres y 5.335 de ellas menores de edad. 40 de estos eventos fueron inundaciones, 18 tormentas, 18 episodios de vientos fuertes, 17 eventos de lluvia y 2 granizadas. Las inundaciones fueron las que causaron el mayor impacto en términos de viviendas, afectando a 5.090 hogares, seguidas por los vientos fuertes, las tormentas, la lluvia y las granizadas. Los departamentos que registraron mayor número de personas afectadas fueron Durazno, San José, Paysandú y Florida. En otro orden, 2024 registró 7 derrames de materiales peligrosos. 4 de ellos involucraron petróleo, todos debidos a roturas en el oleoducto de ANCAP. Los otros 3 involucraron diferentes sustancias. Un derrame de lixiviados en el arroyo Sauce de Durazno, relacionado a la empresa UPM, un derrame de soda cáustica en el puerto de Montevideo, también vinculado a esta planta, y un derrame de ácido fórmico en el puente internacional en Río Negro, asociado a Montes del Plata. El SINAE también informó que entre el 1 de noviembre del 2023 y el 30 de abril del 2024, Bomberos realizó 1.002 intervenciones, 53 incendios forestales y 949 incendios de campo. Esto resultó en un total de 2.705 hectáreas quemadas. Los departamentos más afectados fueron Canelones, Colonia y Río Negro. Según la Dirección Nacional de Bomberos, se registró la menor cantidad de incendios forestales y de campo en temporada en la última década. Inumet pronosticó una ola de calor para el litoral y gran parte del norte y centro del país que se va a extender entre el jueves y el sábado. Según el aviso emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología, una masa de aire cálido afectará a la totalidad de los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano. Además, también afectará a parte de los departamentos de Colonia, Flores, Durazno y Tacuarembó. En los territorios mencionados se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 38 grados e incluso superiores y mínimas iguales o superiores a los 21 grados centígrados. La última pausa y ya seguimos con MBD Noticias. Y en este último bloque les contamos algunas de las actividades que hay en Montevideo porque desde hoy está en marcha la 4ª edición del torneo de básquetbol Junior NBA para niños, niñas y adolescentes que organiza la Intendencia de Montevideo con el apoyo de la NBA. Los partidos se van a jugar en canchas de uso público ubicadas en los 8 municipios de Montevideo. La verdad que estamos muy contentos y bueno, está todo el mundo muy expectante, ¿no? Ya antes de empezar incluso las inscripciones, vos escuchás a los niños, a las niñas que se dicen, bueno, vos estás en la NBA hoy, o sea, ellos ya se sienten parte de este mundo de NBA y eso es lo que nos encanta porque en definitiva lo que buscamos es la motivación hacia el deporte para que ellos después sigan en este mundo deportivo y con vínculos sanos. Entonces estamos realmente muy contentos. Las inscripciones estuvieron geniales, hay 58 equipos, va a ser una fiesta, hoy ya estamos iniciando en 4 municipios, acá en el municipio A, en el Parque de Bora Céspedes, vamos a empezar en el municipio G, en el Polideportivo, en Lezica, vamos a empezar en la Plaza Sereni, en el municipio B y en el municipio C, en el Parque Capurro, o sea que va a ser toda una fiesta, el día es espectacular y bueno, estamos todos preparados para darles y brindarles la experiencia de ver a los niños y que ellos se diviertan y la pasen increíble, vengan las familias, vuelvan las reposeras, y bueno, y todo sea una fiesta. Desde
Desde Qatar se afirma que un acuerdo en Gaza está más cerca que nunca tras superarse los principales obstáculos, mientras mediadores y negociadores se reúnen este martes con la esperanza de ultimar los detalles y poner fin a la guerra en el enclave palestino. Tras meses de infructuosas negociaciones, Hamas e Israel están a punto de pactar un cese al fuego en el territorio palestino, luego que los mediadores cataríes entregaron a ambas partes este lunes el borrador final del acuerdo de cese del fuego y liberación de rehenes tras superar las principales diferencias. El grupo islámico Hamas indicó este martes que las conversaciones sobre el alto el fuego han llegado a su etapa final y expresó su esperanza de que esta ronda de negociaciones concluya en un acuerdo claro e inclusivo, mientras que un oficial israelí bajo condición de anonimato afirmó que han habido progresos notables en todos los puntos en los últimos días durante las negociaciones que se desarrollan en Doha. Sin embargo, el gobierno israelí se debate entre la presión de los familiares de los rehenes y organizaciones que piden el fin de la guerra y los sectores de ultraderecha que abogan por continuar el conflicto, calificando el acuerdo de horrible y una rendición ante Hamas, amenazando con abandonar el gobierno. Sin embargo, y a pesar de las negociaciones, una andanada de bombardeos israelíes dejó más de 50 muertos este lunes en la ciudad de Gaza, alcanzando escuelas, hogares e incluso grupos de personas en la calle, mientras la cifra de fallecidos supera los 46.000 desde el comienzo de las hostilidades. Y así llegamos al final de esta edición de MB de Noticias. La actualización informativa será a las 18:55. Nosotros nos reencontramos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pase usted muy bien, buena jornada. El presidente electo Yamandu Orsi fue operado de cataratas en un ojo en esta mañana y el jueves próximo le repetirán la intervención en el otro ojo. Para el director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, Pablo Siris, es inevitable que la próxima administración se revisen algunos aspectos de la ley de medios vigente. A partir del sábado 1 de febrero de 2025, la única forma de acceder al subsidio de recarga de garrafas de Supergas para beneficiarios Mides será a través de la aplicación Tu App. Uruguay suspendió temporalmente la importación de productos de origen animal desde Alemania e Israel debido a la detección de fiebre aftosa en esos países. Funcionarios de UTU denuncian presuntas irregularidades en el organismo donde se habrían incumplido procedimientos en la gestión de gastos. El tema fue elevado a la ANEP por los consejeros en representación docente Daisy Iglesias y Julián Mazzoni, que reclaman una investigación de urgencia. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un aviso por ola de calor desde este jueves. Gran parte del territorio nacional está en riesgo muy alto de incendios, según Meteorología. Tras meses de negociaciones, Hamas e Israel están a punto de pactar un acuerdo de cese el fuego en el territorio palestino, luego que el equipo de mediadores cataríes entregaron el borrador final del acuerdo que incluye la liberación de rehenes. Desde este mediodía, la Comisión Permanente del Parlamento debate una propuesta de declaración sobre la situación de Venezuela y la asunción presidencial de Nicolás Maduro.